Muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes aquí. Quiero darle las gracias y agradecerle también a estos ejecutivos que apoyaron, aprobaron y se envolvieron en este proyecto como un homenaje y un reconocimiento a mi padre. Al señor Edgardo Fábregas, director Junta de Gobierno, al señor José Ortiz Vázquez, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos, al señor Eufemio Tuset, vicepresidente ejecutivo, a la señora Ediceda, directora de Comunicaciones, al señor José Nieves, director de los Recursos Humanos, al señor José Lugo Vega, director de Recursos Humanos Seniors, y a la señora Nidia Medina, directora de Adiestramiento. También quiero agradecerles a estas funcionarias, como dijo ella, que fueron a mi hogar. Allí nos tomaron unos videos, nos preguntaron sobre preguntas de la vida de mi papá. Pasamos un rato muy agradable con ellas y las voy a nombrar, que son Sonia Hernández, Elizabeth Santiago, Silvia Lebrón, Igna Carrasquillo, y estoy nombrando de nuevo, que ya lo nombré anteriormente, a Nidia Medina. Estamos muy agradecidos a ellos, pasamos un rato muy agradable esa tarde en mi casa. Aquí quiero presentarle también, ya ella presentó a mi esposa, pero quiero presentarle a mi hija Tilsa Cuevas, aquí a mi nieta Tilsa Natalia Pujol Cuevas, a mi otra hija María Luisa Cuevas y su esposo Ángelo Quiñones. Pues mi papá nació en Ponce, nació en el año 1898. Sus padres fueron don Juan Cuevas Savoy, que era un profesor en aquella época muy distinguido en la ciudad de Ponce. Su mamá, María Luisa Bustamante. Por eso es que tiene el nombre de Sergio Cuevas Bustamante. Mi papá estudió en el colegio de Mayagüez. Se graduó en el 1920 y estuvo de profesor por muy corto tiempo en el mismo colegio. Se le ofreció un trabajo en lo que se llamaba anteriormente Fuentes Fluviales en el pueblo de Guayama. El jefe de esa agencia en aquella época era don Antonio Luchetti, que fue el primer director de energía eléctrica. Trabajando en Fuentes Fluviales aquí en Guayama, mi papá estuvo trabajando en muchísimos proyectos grandes. Estuvo trabajando, que nosotros tuvimos que mudar de Guayama hacia cerca de Villalba, Matrulla se llamaba el barrio ese, que se empezó a construir, no sé si un lago artificial, y lo mismo que otro lago también, el Guineo, creo yo, que para mejorar el servicio de agua en aquella época. Entonces mi papá pues se mudó a Guayama y conoció a mi mamá, Dolores Porrata Mandés, se casó, tuvieron 2 hijos, el mayor soy yo. Mi hermano menor, Juan Octavio, fue médico en Salinas, estuvo trabajando primero en Patillas como médico, se casó, se mudó a Salinas, estuvo su oficina privada en Salinas. Desgraciadamente, penosamente, murió a la edad de 59 años en el 1988. La familia de mi mamá era una familia muy conocida allá en Guayama, la familia Porrata Doria. Precisamente el alcalde en aquella época en Guayama era hermano de mi mamá. En esa época los acueductos, como dijeron aquí anteriormente, eran trabajados por los municipios, pero el servicio era deficiente. Muchas veces no había agua,
otras veces pues el agua venía sucia. Había muchas quejas en aquella época del servicio de agua. En las barriadas pobres, pues las casas muchas veces no tenían el servicio de agua, no había las tuberías. Y lo que había eran unas plumas en distintos sitios. Y la gente, me acuerdo yo que había unos latones grandes de manteca. Y la gente, muchachitas y niños y personas adultas iban a cargar, llevar esas latas a esas plumas para cargar y llevar el agua a su casa. O sea que era una situación bastante difícil la que atravesaba la gente con el servicio de agua en aquella época. Pues en el 1938, más o menos por ahí, se empezó a fundar el Partido Popular Democrático. Mi papá fue muy activo en aquella zona, en la fundación del Partido Popular Democrático. Habían grandes mítines, venían gente influyente del partido a esos mítines. Mi papá los conoció a muchos de ellos y estableció pues una amistad y don Luis Muñoz Marín también acudía a esos mítines allá en esa área. Pues la cuestión fue que el Partido Popular pues ganó las elecciones en el 1940 y entonces pues en el 1941 ya pues se empezaron a buscar los candidatos para ser en las distintas agencias. Ahí pues se nombró como candidato a mi papá como comisionado del Interior. También estaba como otro candidato don Roberto Sánchez Vilella. Al fin y al cabo, pues mi papá fue elegido como comisionado del Interior, que es el secretario de Obras Públicas hoy día. Y a don Roberto Sánchez Vilella, pues entonces fue subcomisionado del Interior. En eso comenzó la guerra, como le dije ya anteriormente, mi papá estaba como comisionado del Interior. Empezó la guerra, se empezaron a hacer bases aquí en Puerto Rico, la base Reyes, Ponce se hizo Lucifil, Tortuguero, Buchanan, la base de Roosevelt, etcétera, etcétera. Entonces, se empezaron a coordinar, tanto como el cuerpo de ingenieros del ejército, con el Departamento de Interior, que era regido por mi papá. Se necesitaban ampliar las cajeteras. La cajetera número 2 de San Juan a Aguadilla era muy estrecha en aquella época. Y entonces para los movimientos militares y también para las personas civiles se empezaron a ampliar la cajetera, especialmente la cajetera número 2, fue de las primeras que se amplió aquí en Puerto Rico. Y además también, conjuntamente con, ya siendo mi papá comisionado del Interior, se hicieron otras obras, tanto en cooperación con el cuerpo de ingenieros. Bueno, yo no sé cuál fue la idea de mi papá, cómo fue que se hizo la idea de controlar todos los acueductos de los municipios en una agencia. Eso yo no me puedo decir, pero más o menos yo creo que como vivimos en Guayama y el servicio era tan deficiente del acueducto en aquella zona, porque había muchas críticas, pues puede ser que se le formó esa idea de controlar los acueductos en una agencia completamente. Bueno, pues aunque era comisionado del Interior, trabajando como comisionado del Interior, sin embargo, pues siguió esa idea. Y creo yo que entonces en aquella época habló con el gobernador Rector Lightower, que era el gobernador, con don Luis Muñoz Marín, con personas influyentes en la Cámara y en el Senado. Dio la idea, hicieron los estudios, pues, y al fin y al cabo aceptaron la idea de formar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y creo que, si no mal no me equivoco, se fundó en el 1945. Y él fue el primer director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Las primeras oficinas, también, si mal no me equivoco, fueron en la Parada 26, en la Avenida Fernández Juncos. Mi papá fue un hombre visionario, un hombre adelantado a su tiempo. Imagínense ustedes
Si los municipios, no quiero desmerecer el trabajo que hacen los municipios, pero simplemente estos municipios muchas veces no tienen los recursos para hacer las obras que son necesarias. Imagínense ustedes cómo ha crecido Bayamón. Imagínense ustedes cómo ha crecido Bayamón, Carolina, Santurce, etcétera, etcétera. Hubiera sido muy difícil para los municipios en aquella época, sin recursos, hacer la obra que se ha hecho en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Mi papá tenía muchísimas buenas cualidades, era un hombre inteligente, muy buen padre y un hombre de mucha visión. Bueno, pues de nuevo quiero agradecer a todos ustedes por haber estado aquí. Me siento muy orgulloso de este homenaje y de este reconocimiento que le han hecho a mi papá. Muchas gracias a todos. Don Sergio, quédese aquí que le vamos a hacer entrega de este regalito con una fotografía del día en que estuvimos en su hogar para que lo tenga de recuerdo. Él es la extensión de nuestro director ejecutivo y crió a sus hijas con los valores que su papá nos enseñó también aquí en la agencia. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a don Sergio por